Bienvenidos a todos a Más Allá del Título, una sección del podcast Al Margen, donde analizamos y profundizamos en los representantes del derecho que hacen el derecho lo que es. En esta oportunidad tenemos a la doctora Patricia Santillán García. Gracias, Alessandra, por la presentación, gracias al equipo de Derecho Civil por la invitación y al podcast Al Margen. Sí, muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. La doctora Patricia Santillán García es socia del área de litigios y controversias del estudio Bendaño Abogados. Tiene una maestría en Derecho Civil por la Universidad Complutense de Madrid, es creadora del podcast ¿Qué dicen los jueces? Y profesora de la PUC y la Universidad del Pacífico. Profesional cuya vida está marcada no solo por su trabajo, sino también por sus experiencias, aprendizajes y pasiones. La primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cómo se definiría usted más allá del título? Qué buena pregunta. A ver, considero una persona determinada, muy apasionada con lo que hace, que persigue sus sueños, ¿no? Y además que disfruta las cosas simples de la vida. Yo creo que la magia está en lo cotidiano y si bien uno tiene que ser, la carrera es muy importante, no hay que alejarnos de que también, la carrera es súper importante, estudiar es muy importante, ser un buen profesional es muy importante, pero no hay que alejarnos de que también el disfrute en la vida, ¿no? Y en las cosas simples hay que tenerlo muy presente. ¿Y cómo fue el momento que usted dijo, derecho es la carrera que yo quiero seguir? Es una pregunta súper interesante, porque cuando yo era chiquita, nosotros somos 5 hermanos, y de los 5 hermanos mi papá nos eligió una carrera cada uno de ellos, y la única que lo cumplió fui yo, ¿no? Porque mi papá dijo que quería que yo sea abogada, lo vio en mi personalidad quizás, y siempre decía desde chiquita que quería que yo sea abogada. Pero eso es como, digamos, es algo que siempre lo repetía y me quedó acá en la cabeza, pero un evento súper importante que marcó esa elección como abogada fue cuando yo tenía 5 años. Vinieron a mi casa por un error, vinieron a embargar los bienes muebles de mi casa. Entonces yo estaba chiquitita, súper asustada, y mi papá vino y me dijo: esa abogada, ves ahí esa señora, esa abogada, ella va a hacer que nos devuelvan todas nuestras cosas. Y efectivamente a los 5 días, en un tiempo récord, vino la señora, esta abogada, y hizo que se devolvieran todas las cosas de mi casa. Y mi papá siempre decía, ¿no? Esa mujer, que es abogada, hizo justicia, hizo que nos devolvieran todas las cosas. Entonces siempre como que esa experiencia en mi vida me marcó, ¿no? Y de pronto, poco a poco, cuando fui creciendo, decía, quiero ser abogada. Y en verdad, poco a poco, cuando comencé la carrera, me di cuenta que mi papá tenía razón, que me encantaba la carrera, que iba con mi personalidad, iba con lo que quería hacer en la vida. Sí, de hecho, creo que esa experiencia de que el padre te escoja la carrera es bastante común a veces en la facultad. Sí, pero yo creo que, sí es cierto, pero uno no debe dejarse llevar, ¿no? Es cierto que uno tiene que escuchar a los padres, de todas maneras. En mi caso lo escuché, pero si es que no te gusta la carrera, ¿no? Uno debe saber que la carrera es para toda la vida, ¿no? Entonces, si no te gusta y te tienes que cambiar, no estoy recomendando a los alumnos que se cambien para nada, ¿no? Pero tú tienes que tener pasión por lo que haces, ¿no? Te tiene que gustar lo que haces, ¿no? En mi caso, mi papá coincidió, ¿no? Coincidió en que lo que él eligió para mí, o me lo sugirió muy abiertamente, muy incisivamente me lo sugirió, pero fue algo que realmente hoy disfruto. Y si no hubiera sido derecho, quizá tendría algún hobby, alguna carrera que dijo, esa podría ser también. Me encanta la psicología. Yo estoy segura que si no hubiera sido abogado, hubiera sido psicóloga. Me encanta estudiar la mente humana, las conductas, las emociones, me encanta eso. Y hubiera sido psicoterapeuta, ¿no? Si no hubiese sido abogada. ¡Wow! ¡Qué increíble cambio! Sí, efectivamente. Bueno, pero como abogados, uno siempre vamos pensando y viendo qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que va a hacer la contraparte. O sea, digamos que tan alejado tampoco está. Claro, un poco de psicología y en la aplicación. De todas maneras, ¿no? Y más para mí que soy litigante, entonces todo el tiempo tengo que estar viendo qué es lo que va a decir la contraparte, qué es lo que cómo van a enfocar el caso, ¿no? Entonces siempre vas como viendo ahí, siguiendo la conducta. Claro, y también queríamos hablar sobre su podcast, que dicen los jueces. Queríamos saber cómo empezó ese proyecto, cómo nació el proyecto. Bueno, ¿cómo nació? En verdad, así como las cosas tan importantes de la vida, nacen por una pasión, ¿no? Comencé a ver que es súper importante explicar o aterrizar un poco el derecho, ¿no? Y creo que ustedes, que son estudiantes de derecho, saben que a veces llegar al derecho es muy difícil, ¿no? Y explicarle a un ciudadano de pie cómo funciona algo en el derecho puede ser muy complicado, ¿no? Entonces, es una manera de acercar el derecho a la gente. Y es así como nació la idea porque mi podcast es un podcast legal
que hablo sobre determinados temas específicos de los derechos reales, del derecho inmobiliario, ¿no? Pero de una forma sencilla y clara, ¿no? Destinado para estudiantes, por supuesto, ¿no? Para profesionales del derecho también, para profesionales del derecho que no se dedican a esta rama también, pero sobre todo para ciudadanos de ciudadanos que puede ser que a través de una explicación muy sencilla sepan cómo funciona la copropiedad, cómo funciona un desalojo, cómo funciona un proceso judicial, ¿no? Qué opciones tiene para ganar. Entonces, básicamente quise acercar el derecho a las personas de pie, ¿no? Y explicarlo de forma sencilla. Y bueno, comenzó como un hobby y el día de hoy va creciendo poco a poco y de forma orgánica. Y me parece perfecto porque, por ejemplo, he escuchado a algunos profesores decir que a veces algunos artículos académicos son muy técnicos y es difícil llegar a las personas, entonces que haya espacios así es increíble. Claro, efectivamente, o sea, nosotros como abogados tenemos que estudiar toda esa parte técnica, ¿no? Esos enredos jurídicos que hay, por supuesto, ¿no? Pero llegar a alguien y explicarlo de forma sencilla creo que es importante, ¿no? Porque a veces están perdiendo. Mi papá no es abogado. No sé tu papá lo sea, ¿no? Pero ellos muy difícilmente van a entender, digamos, cómo funciona el proceso, cómo van a resolver un juez un tema de desalojo, un tema de precio de partida, dos personas que creen ser propietarios de un predio. Entonces, ¿a quién le voy a dar la razón? ¿No? Y sobre todo, como siempre digo, que es importante saber la ley, por supuesto, saber lo que dice la doctrina, ¿no? Tener el conocimiento jurídico es súper importante, pero más importante que eso es saber cómo resuelven los jueces. Por eso el nombre de ¿qué dicen los jueces? Ah, ok. ¿Y qué opinión generó su podcast al principio? Todo muy positivo. La verdad es que todo el mundo me escribió a la interna a felicitarme por este proyecto, por esta iniciativa, a mis socios del estudio también. Todos, en general, comentarios muy positivos, ¿no? Porque finalmente también tengo muchos amigos que son abogados pero que no ven temas de derechos reales y es algo que podría llegar a muchas personas, ¿no? Claro, y también queríamos aprovechar para invitarlos a que puedan seguir al podcast de la doctora ¿Qué dicen los jueces? Y también queríamos comentarles un poco sobre el Congreso de Derecho Inmobiliario que se viene en coordinación con la doctora Santillán. No sé si tiene algunas palabras para el público. Sí, por supuesto. Estamos organizando con mucho cariño primer Congreso de Derecho Inmobiliario de ustedes, del equipo de Derecho Civil, ¿no? Hemos preparado los puntos, hemos estudiado cada uno de los puntos para poder entregarles un producto de calidad. Hemos identificado a varios ponentes, ¿no? Como jueces, como profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también profesionales destacados, especialistas en la materia, ¿no? Que les van a explicar que hemos creado mesas, ¿no? Para que haya una conversación dinámica en el propio congreso, para llegar un poco a aterrizar los conceptos que a veces en la clase se puede quedar muy estático, para poder ser un poco más dinámico y explicarlo de manera sencilla también. Listo. Y también queríamos hablar un poco ya de casos emblemáticos que quizá ha visto en su vida profesional. ¿Cuál es el caso más emblemático que le ha tocado trabajar? Creo que más que contarte un caso emblemático, que podría mencionarte algunos, ¿no? Me gustaría contar una experiencia que me marcó un poco. Hace un par de años vinieron unos clientes a la oficina, vinieron con un proceso de amparo perdido, ¿no? Y en este proceso de amparo habían ordenado el desalojo, cosa que estructuralmente no se puede, pero así había venido el proceso y había culminado el proceso. Y vinieron ya con un desalojo, entonces dijeron, o sea, que querían que nosotros los asesoremos. Lo primero que le dijimos era, ya no hay nada que hacer en el proceso. El proceso culminó, tienes una sentencia y en cualquier momento te desalojan, ¿no? Eso fue lo que dijimos de la manera más honesta, ¿no? Claro, hay diversas formas de cómo poder contrarrestar esta decisión, en mi opinión, mala, no solamente de forma estructural, sino había muchos defectos en el propio procedimiento porque no se les había emplazado a las personas que se iban a desalojar y eso no es correcto jurídicamente. Entonces nosotros le propusimos, o sea, le dijimos, te van a desalojar, ¿no? Podemos hacer tratar o intentar de interponer un proceso de amparo discutiendo el debido proceso, que no se siguió este proceso, pero es muy probable que en el interín te desalojen. Me acuerdo que estaba yendo al juzgado, que era uno muy alejado, y en el camino me llama el cliente diciéndome, han venido a desalojar, cosa que ya le habíamos dicho, ¿no? Que íbamos a tratar de hacer lo posible para poder paralizar esto, pero que
estamos jugando contra el tiempo. Y ustedes saben, cuando se presenta una demanda de amparo hoy, el juez tiene un mes y medio para calificarla. Entonces, en ese mes y medio podía pasar de que los desalojen. Y fue muy difícil porque vi cómo tuve que estar presente. Yo estaba en el juzgado, al final me tuve que ir al predio. Era un predio muy grande, desalojaron muchísimas familias, ¿no? ¿Qué lección aprendo de esto? ¿No? Que una mala asesoría te puede llevar a tener que soportar, ¿no? Una decisión injusta y calificada jurídicamente incorrecta, ¿no? Y obviamente me marcó porque fue uno de mis primeros años de abogada, me marcó porque finalmente, ¿qué puedes hacer, ¿no? Frente a esta injusticia? Bueno, pero así como me ha tocado estar frente a casos injustos, ¿no? Y digamos, con malas decisiones judiciales, también evidentemente en mi vida profesional, también me he topado con muy buenos jueces, jueces que resuelven rápido, jueces que hacen bien las cosas, ¿no? Hay de todo, definitivamente. Y también creo que es importante ser transparentes, porque algunos abogados dicen como que pueden saber un caso que es totalmente a veces imposible por la situación en sí, ¿no? Efectivamente, eso es lo que dices, es súper importante, porque yo creo que como abogados nos toca, es nuestra responsabilidad ser honestos, y hay que decirle al cliente qué va a ganar y qué no va a ganar, ¿no? Y sobre todo cuándo tiene posibilidades de éxito y cuándo no, ¿no? Y además creo que eso es súper importante porque como abogado, así como el médico tiene la publicidad de boca en boca, el abogado también tiene la publicidad de boca en boca, y que mejor el cliente te va a recomendar cuando tú eres honesto, le dices la verdad y obviamente le ganas el caso cuando puedes ganar. Quizá podría contarnos un poco sobre su experiencia con los estudiantes. ¿Cómo son los estudiantes de Derecho, por ejemplo, en la Pacífico, en la Católica o en general? Bueno, la verdad es que mi experiencia como docente es súper linda. En verdad me encanta enseñar. Y sobre todo el curso que yo enseño, que son derechos reales, los agarro jóvenes, ¿no? Muy jóvenes. Entonces y el curso de derechos reales es el primero que quizás te aterriza un poco a la materia, ¿no? Te aterriza un poco al derecho. Porque antes hay cursos donde es más abstracto. En cambio, con el curso de derechos reales tengo la oportunidad de entrar a ustedes, ¿no? Explicando un poquito, ya más aterrizando el derecho, ya no quedarme en concepto, ¿no? En realidad me encanta enseñar, me gusta la Facultad de Derecho de la Universidad Católica porque son alumnos muy buenos, muy preparados, ¿no? Que llegan a la facultad, digamos, con este ímpetu de querer aprender, con una base muy sólida. Así que, ¿cómo es enseñar? En verdad es muy lindo, creo que la gratitud del estudiante es maravillosa, ¿no? Y después de haber dado, no sé, un ciclo, ¿no? 15, 16 semanas ahí en que hemos estado, digamos, con la dinámica del curso, de calificarlos, de las participaciones, y yo siento que lo aprovechan mucho, ¿no? Y el último día de clases, cuando te lo agradecen, de verdad, ¿no? Es algo muy gratificante. Creo que los alumnos son muy buenos. Y además, como le digo, los agarro tan chicos que es rico enseñarle a alumnos que están así con todas las ganas de aprender. ¿Y qué diferencia ve con la enseñanza de ahora, como hace muchos años, o cuando usted, por ejemplo, fue estudiante, el contraste con lo actual? Yo creo que ahorita el alumno es más contestatario, ¿no? Sí, yo he estado en la universidad, terminé en el año 2008, ¿no? Entonces hoy el alumno es más contestatario y eso está bien, ¿no? Porque, y el alumno de Derecho es más contestatario todavía, ¿no? Lo cual no está mal, por supuesto que no, ¿no? Eso es positivo, ¿no? El alumno se queja más, definitivamente, hay muchas más quejas lo cual tampoco está mal, siempre que haya respeto, evidentemente, ¿no? Diferencias. El alumno hoy tiene un pensamiento muy crítico, lo cual es súper positivo, ¿no? Eso me gusta, el pensamiento crítico, el pensamiento está cuestionando la norma, está cuestionando por qué las cosas resuelven así, porque en la clase yo siempre presento los plenos, presento las sentencias, ¿no? Entonces hay mucha diferencia, porque no digo que en mi época la gente no contestaba así, pero lo veo ahora mucho más presente. ¿Y usted cómo se considera cuando era estudiante? Quizá podría contarnos alguna anécdota de cuando era estudiante de Derecho. Yo era bueno, como alumna fui recontra estudiosa. Me comía mucho, o sea, era de las que vivía en la biblioteca, siempre revisando las cosas. Mis amigas siempre me molestan, pero me decían, tú hacías leer lo que decía el profesor, cuaderno, código, jurisprudencia, todo.
Creo que mi época de estudiante fue muy linda, pero fue combinada mucho con las prácticas. Yo comencé a practicar muy joven, no había llegado ni siquiera a procesal y yo ya practicaba. Comencé muy joven y a mí me resultó, ¿no? Yo salí de la universidad ya habiendo practicado 3 años y medio, ¿no? Wow. Sí, creo que fue positivo para mí, para mi carrera, porque eso hizo que yo salga de la universidad ya con una base sólida o más formada, ¿no? Porque el derecho se aprende en las aulas, sí, por supuesto, ¿no? Pero también se aprende en el campo, ¿no? O sea, creo que se complementa muy bien esto de la práctica y con el conocimiento que puedes adquirir en la práctica con el conocimiento de las aulas. Y cuando usted ingresó a practicar, ¿ingresó a Derecho Inmobiliario? Lo que pasa es que yo soy litigante, Ajá. entonces yo veo Derecho, litigios y controversias, y sí, desde el primer día de mi práctica, bueno, yo comencé como practicante en un juzgado, en el juzgado de paz letrados de Barranco Miraflores. Yo comencé, toqué la puerta y dije, quiero practicar, ¿no? Claro, en ese entonces era mucho más fácil que una jueza te tomara así a dedo, ¿no? Practiqué en el año 2005, estuve un tiempo en el juzgado, completamente gratis, completamente honorario, ¿no? Pero fue muy lindo esa experiencia de vida como practicante en un juzgado, una cosa súper linda que me tomó. Estuve con ella hasta que la movieron al Callao. También me fui con ella, pero cuando comenzaron mis clases ya no podía seguir con ella, y esa experiencia en el juzgado fue lo que me hizo entrar a un estudio de abogados en ese entonces con practicante de litigios y controversias, y nunca me moví, ahí me quedé, porque yo veo litigios, ¿no? Cómo resuelven, digamos, cualquier proceso civil, pero mi especialidad de derecho inmobiliario lo fui adquiriendo con los años, precisamente en el estudio que soy socia en el estudio de Avendaño. Eso es un estudio especialista en temas inmobiliarios, entonces gran parte de los juicios que nosotros tenemos son juicios inmobiliarios. Entonces ahí comencé en la práctica a verlo en el día a día. Luego hice mi maestría, cuando me fui a España, y mi tesis fue sobre derecho inmobiliario, la fui publicada en el 2014. Y después regresé a Lima y me puse a enseñar. Bueno, fui adjunta de un profesor, Francisco Avendaño, que hoy es mi socio durante años, y luego ya fui profesora, ¿no? Entonces digamos que la vida me fue llevando. Ok, cambiando un poco de tema, quizá me gustaría saber sobre cómo fue su maestría en el extranjero y cómo eso impacta en los estudiantes. Bueno, yo fui a hacer mi maestría en el año 2013-2014, fue maravillosa la experiencia, siempre la recomendaría, ¿no? Si bien acá en el Perú hay excelentes maestrías, la Universidad Católica tiene muy buenas maestrías, que es una súper opción, ¿no? En mi caso me fui al extranjero y creo que me sumó muchísimo también. Y ese intercambio de culturas, porque cuando tú te vas al extranjero te encuentras con, digamos, muchos estudiantes de diversos países. Entonces ese intercambio cultural me parece muy bueno, y siempre ir al extranjero te abre la mente, ¿no? De lo cotidiano, del día a día, de cómo funciona un país, ¿no? Del intercambio cultural con los alumnos, con los profesores, con los estudiantes, ¿no? Yo siempre lo recomendaría. Claro, de hecho es una nueva experiencia, ¿no? Como una nueva forma de ver el mundo, digamos. Por supuesto, y además verlo como estudiante es completamente otra óptica, porque claro, uno puede ir a hacer turismo, maravilloso, pero yo siempre digo, ¿no? Que las cosas cambian cuando uno ya vive ahí, ¿no? Cuando eres estudiante, y yo me quedé 11 meses en la maestría, entonces es tu día a día viviendo como, en mi caso, yo fui a hacer mi maestría a España, a Madrid, entonces viviendo como, digamos, dentro de una sociedad completamente diferente a la mía, ¿no? Porque puede tener muchas cosas positivas, pero también hay un choque cultural, definitivamente, ¿no? Entonces, pero es positivo, o sea, siempre es positivo, aprendes muchísimo. Además, yo me fui a España, donde nuestro Código Civil, en el libro de Derechos Reales, se inspira en el código, en la ley hipotecaria española. Entonces, digamos que mi especialidad, ¿no? Como me fui formando en derechos reales, el plus fue que fui a hacer la maestría precisamente en un lugar donde aportaba muchísimo a lo que me estoy especializando, lo que me estaba especializando en ese momento, y ahora es mi especialidad. Ok, y como última pregunta, bueno, quizá nos podría decir un consejo que le diría a un estudiante de Derecho que recién está empezando en la facultad.
Mi consejo es que sí puedes, ¿no? O sea, que tengas en la cabeza que sí vas a poder, ¿no? A veces uno ve que la carrera y dice, wow, todo lo que tengo que estudiar, todo lo que tengo que leer, todo lo que tengo que hacer, y a veces uno se asusta, ¿no? Decirle, puedes, sí puedes hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas creerte? Tienes que creer en ti definitivamente, creer en ti y evidentemente estudiar muchísimo, ¿no? Porque esto de creértela, pero si no estudias, si no hay contenido, no vas a llegar a ningún lado. Pero el hecho de que sí vas a lograr, solo necesitas creértela, confiar en ti y confiar en tus capacidades y estudiar muchísimo, porque si bien el mundo afuera, el mundo ya del abogado es muy competitivo, vivimos en una sociedad completamente competitiva, si eres un buen estudiante, crees en ti, lo vas a lograr. Muchas gracias, doctora Santillán, por el tiempo para estar en este primer episodio. También gracias por ver este primer episodio y nos vemos al margen.